¿Cuántas veces has dicho? El lunes comienzo. ¿Cuántas veces prometiste dormir mejor, comer más limpio, hacer ejercicio, orar, vivir diferente? ¿Y cuántas veces esa promesa no sobrevivió el martes? Hola, soy la doctora Solange y hoy no vengo a darte otra lista de consejos que ya conoces de memoria. Vengo a mostrarte algo que cambia todo, porque el problema no es que no sabes qué hacer. El problema es que tú no sabes por qué tu cerebro, tu alma y tu espíritu están literalmente diseñados para la disciplina. Y llevas años traicionando ese diseño. En este video vamos a ver lo que la neurociencia descubrió sobre el dominio propio, lo que Ellen White escribió hace más de 100 años, que la medicina moderna está apenas confirmando, y lo que la Biblia lleva siglos diciéndonos sobre por qué el cuerpo importa. Vivimos en la era más informada de la historia de la humanidad. Nunca tuvimos tanto acceso a información sobre salud, nutrición, psicología, espiritualidad y sin embargo vivimos más desconectados que nunca. Desconectados espiritualmente, enfermos, ansiosos, deprimidos. ¿Por qué? Porque hemos partido al ser humano en 3 pedazos. Tratamos al cuerpo en el consultorio médico, la mente en el consultorio del psicólogo, el espíritu cada 8 días en la iglesia, como si fueran 3 personas distintas viviendo en la misma piel. Hace más de 100 años, Ellen White escribió algo sobre esto en su libro El Ministerio de Curación. Y cuando lo leí por primera vez, me detuve literalmente en un texto que dice que la mente y el cuerpo están íntimamente relacionados, que nada afecta al cuerpo sin que afecte también a la mente y que todo lo que afecta a la mente afecta también al cuerpo. Esto no lo escribió un neurocientífico en 2024, lo escribió Ellen White hace más de 100 años. La medicina tardó décadas en llegar a la misma conclusión, pero hoy la neurociencia confirma que el cuerpo y la mente, pero además el espíritu, son sistemas que no están separados, son un sistema unificado. Cuando uno falla, los otros también fallan. Hoy voy a llevarte al texto que, en mi opinión, es la base fisiológica y espiritual más poderosa para entender por qué debemos cuidar nuestro cuerpo. Y está en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Pablo le escribe a una comunidad que necesitaba entender algo revolucionario sobre sí misma. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Pablo no le habla a atletas ni a nutriólogos, le habla a creyentes comunes y les dice algo que lo cambia todo. Tu cuerpo no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Y eso transforma la motivación, porque cuando cuidas algo que no es tuyo, sino de alguien que amas profundamente, lo tratas diferente, no lo destruyes con el descuido. Lo honras. Y hay otro texto que me gusta mucho en este contexto que se encuentra en Isaías capítulo 40 versículo 31 y lo interesante es que no solo es espiritual, tiene implicaciones físicas reales. Escuche, los que esperan en Jehová tendrán fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los estudios sobre oración profunda y meditación muestran reducción del cortisol, la llamada hormona del estrés, y la activación del sistema nervioso parasimpático, que es el sistema de la recuperación del cuerpo. La fe tiene efectos fisiológicos medibles, no metafóricos, medibles. Y antes de seguir, hay un versículo en Génesis capítulo 1, versículo 19, que muchos leen sin detenerse en lo que implica médicamente. Y es que Dios le dice al ser humano recién creado, le pone plantas, semillas y que coma de todo árbol que da fruto. Esto indica que el plan alimentario original de Dios era una alimentación basada en plantas. ¿Y saben qué dice la nutrición moderna después de miles de estudios? Que los centenarios del mundo, los que viven en las llamadas zonas azules, comen principalmente plantas. 2000
años de distancia el mismo mensaje. Ahora quiero hablarte de alguien que vivió entre 1827 y 1915. Una mujer que a los 9 años sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, sin educación universitaria, sin acceso a la investigación científica y que escribió principios de salud que la ciencia o la medicina tardó más de 100 años en confirmar. Ellen White, en su libro El Ministerio de Curación, publicado en 1905, escribe o describe 8 remedios naturales: aire puro, luz solar, agua, nutrición natural, ejercicio, descanso, temperancia y confianza en Dios. ¿Y qué recomienda hoy la Organización Mundial de la Salud para prevenir enfermedades crónicas? Actividad física, nutrición, descanso, hidratación, manejo del estrés, conexión social y espiritual. 120 años de diferencia, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y hay algo más que escribe Elena G. de White, o que escribió Elena G. de White en su libro Consejos sobre Salud en 1923, que me parece todavía aún más impactante porque habla directamente del cerebro. Los pensamientos buenos y consoladores alegran y tonifican el sistema. La mente pura y activa es necesaria para la salud y la felicidad del individuo. Eso que ella escribió en 1923 fue confirmado por la ciencia que estudia cómo los pensamientos afectan directamente el sistema inmune. Y esto recién a finales del siglo XX. Los pensamientos de esperanza, gratitud, activan el sistema inmunitario y los de miedo y rencor los suprimen. Ahora entramos a un territorio apasionante, y es que nuestro cerebro tiene 2 sistemas de tensión permanente. El primero es el sistema límbico, antiguo, poderoso, busca placer inmediato. Es el que dice: come este postre, salte al entrenamiento, procrastina, mande ese mensaje de ira ahora. Y el segundo sistema es la corteza prefrontal, racional, reflexiva, orientada al futuro. Es la que dice: espera, piensa, decide con sabiduría. El dominio propio es la capacidad de dejar que la corteza prefrontal gane. Los archivos médicos del Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos, la base de datos más rigurosa del mundo, publicaron una revisión que concluye que la autorregulación exitosa se asocia con el control de la corteza prefrontal sobre las regiones del cerebro involucradas en la recompensa, el procesamiento de amenazas. El fallo de la autorregulación ocurre cuando ese control se debilita. En términos simples, las personas con mayor dominio propio tienen una corteza prefrontal más activa. Y lo revolucionario de todo esto es que la corteza prefrontal no es fija. Se puede entrenar como un músculo. Y aquí me acuerdo de los experimentos más famosos de la psicología. Lo hizo el investigador Walter Mischel en la Universidad de Stanford a finales de los años 60. Y él le pone a niños de 4 años un malvavisco y les dice: si esperas 15 minutos sin comértelo, te damos 2. Algunos niños esperaban y otros no. Lo increíble es que siguieron a estos niños durante 40 años y lo que encontraron fue que los niños que habían esperado el malvavisco tenían mayor éxito académico, mayor estabilidad financiera, mejores relaciones y lo más importante para nosotros como médicos eran los indicadores de salud física porque tenían menor prevalencia de obesidad y adicciones. El dominio propio a los 4 años predijo la calidad de vida adulta mejor que el consciente intelectual. Y cuando pienso en todo esto, siempre me viene un versículo de Proverbios que se encuentra en el capítulo 25, versículo 28, y lo describe con una imagen arquitectónica perfecta. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una ciudad sin murallas está expuesta a ser tomada por cualquier enemigo. Una persona sin dominio propio está expuesta a ser tomada por cualquier tentación, impulso, cualquier influencia destructiva. La Biblia lo dijo con esta imagen que ahora los científicos confirman con resonancias magnéticas. Y hay algo que muchos pasan por alto en la lista de los frutos del Espíritu que se encuentra en Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23. Y la mayoría conoce, pero hay una palabra que al final lo cambia todo. Recordemos que el fruto del Espíritu Santo, como lo dice Gálatas, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
templanza, dominio propio. Al final de la lista, en el fruto del Espíritu Santo. No es un logro humano, es un fruto que crece y está conectado con la vida espiritual. Y eso también lo confirma la ciencia. Las personas con práctica espiritual regular muestran mayor actividad en la corteza prefrontal y mejor regulación emocional. La fe y la ciencia apuntan en la misma dirección. Y hasta aquí hemos establecido algo muy poderoso. Entendimos por qué estamos fragmentados como sociedad. Vimos que la Biblia lleva siglos diciéndonos que el cuerpo es sagrado y que merece cuidado. Hablamos sobre lo que la escritora Ellen White describió en 1905 y que la medicina lo confirmó un siglo después, y entendimos la arquitectura neurológica del dominio propio, que no es fuerza o voluntad, es un músculo que se entrena. Ahora, ¿cómo se ve esto en la vida real? Porque una cosa es entender por qué debemos cuidarnos y otra muy diferente es saber exactamente qué hacer, cómo organizarlo y por qué quizá el método que has intentado antes no ha funcionado. Sin embargo, esto lo vamos a hablar en el próximo video. También vamos a entrar a 4 pilares de la salud integral, físico, mental, emocional, espiritual. Vamos a hablar acerca de lo que la ciencia dice para que funcione de verdad. Y además, lo que la Biblia también confirma desde hace más de un siglo. Recuerda siempre esto. Dios no quiere solo tu alma, quiere tu bienestar. Y como lo dijo Pablo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nos vemos en la segunda parte.